Tsai Lung intentó encontrar un nuevo material mucho más apropiado para la escritura. Los primeros inventores del papel obtenían su inspiración en ideas basadas en la tecnología existente. El Museo de la Seda de China está localizado cerca del lago Oriental en la ciudad de Hangzhou. Entre sus ricas colecciones de reliquias se encuentran varios antiguos telares. El proceso del tejido de la seda consiste en entrelazar los hilos transversales o trama con los hilos longitudinales o urdidumbre a lo largo del telar. En China, el tejido de la seda se desarrolló mucho antes de la invención del papel. Los expertos han especulado que Tsai Lung pudo obtener su fuente de inspiración para la invención del papel del tejido de la seda. China cuenta con una larga tradición en la utilización de la seda como material de escritura. El objetivo de Tsai Lung fue conseguir un material para la escritura tan ligero y absorbente como la seda y de fácil producción. Sin embargo, se dio cuenta de que la seda era demasiado costosa para desarrollar la escritura. Una pieza de seda de 10 metros de longitud y 1 metro de ancho costaba el equivalente de 360 kilos de arroz. Y así, Tsai Lung comenzó su búsqueda de una materia prima más barata y un método de producción más eficiente que no requiriera la utilización de tejidos. Esta es una hoja de papel que se asemeja al antiguo papel de cáñamo. Cuando se aumenta 200 veces su imagen, se revelan numerosas fibras entretejidas dispuestas irregularmente que se diferencian de la disposición ordenada de las fibras de la urdidumbre y los hilos de la trama en el telar. La posibilidad de replicar este método más ordenado fue la clave para la invención del papel. También fue el mayor desafío que enfrentó Tsai Lung hace 2000 años. La separación de la pulpa de papel es el paso más difícil de dominar en la fabricación tradicional del papel. En este proceso, la pulpa del papel se coloca sobre una malla metálica o molde para que se distribuya uniformemente en forma de una capa delgada, y a continuación se retira el molde con mucho cuidado. En esta capa extendida de pulpa de papel se observa diminutas piezas de fibras adyacentes entrelazadas formando una especie de tela que es la hoja de papel. Xu Shen fue un filólogo del siglo II, quien escribió la famosa obra Shuo Wen Jie Zi, o explicación del sentido de los caracteres. En ella describió el carácter qi, que significa papel, comparándolo con la tela de algodón. También lo relacionó con otro carácter chino, que se traduce como residuos de la seda. Como parte del proceso de fabricación de la seda, los capullos se hierven hasta romperse facilitando el devanado del hilo de seda, pero solo se extraen los filamentos largos mientras que los cortos y dañados permanecen en la olla junto con los capullos disueltos. Los residuos de seda precipitan y se depositan en el fondo de la olla. Es posible que residuos como estos pudieron haber sido la fuente de inspiración para Tsai Lung para la invención del papel. La idea que tuvo Tsai Lung fue mezclar los segmentos cortos de las fibras obtenidas de las materias primas con agua para que se adherieran entre sí y formaran una especie de tejido. Obviamente, sin embargo, tuvo que buscar una materia prima alternativa más económica que la seda. Es principio de la primavera y ha comenzado la preparación de los materiales para la fabricación manual del papel en Heushui. El primer paso de este proceso consiste en la selección de la materia prima. Luego se cuece hasta que rompa el hervor, después se enjuaga y se deja en remojo con agua. Posteriormente, esta pasta de papel es pisoteada en el suelo y golpeada con un mazo pesado para separar y extraer las fibras. Durante la dinastía Han, había poca producción de algodón en China.
Las personas adineradas se vestían con ropa de seda, mientras que la gente común usaba ropa de lino. Inicialmente, Cai Lun utilizó la ropa de lino gastada y desechada, además de las redes de pesca como materia prima. Pero los resultados fueron poco satisfactorios y en lugar de ello usó la corteza de árbol. En Heshui, después de que nacían las nuevas ramas en los árboles, se podaban las ramas viejas y se eliminaba la corteza de los árboles para fabricar el papel. En esta región crecen muchas moreras y la historia de la fabricación del papel a partir de la corteza de morera se remonta a la época de Cai Lun. Hace 2000 años, Luoyang fue la capital de la dinastía Wei y Han. Hoy en día, la muralla de la ciudad se encuentra en ruinas. Un libro escrito en esa época, en el momento en que se construyó la muralla, contiene la siguiente declaración. Hay un tipo de papel en Luoyang llamado el papel del marqués de Cai. Está hecho de la corteza de morera. La invención del papel se le acredita al consejero imperial chino Cai Lun, que vivió en la corte de la dinastía Han. Fue él quien utilizó por primera vez la corteza de los árboles para fabricar el papel. En el pueblo de Heshui, en la provincia de Guizhou, el papel es fabricado aún de manera tradicional. El proceso consta de 72 pasos y el primero de ellos consiste en cortar la corteza del árbol en pequeños trozos. A continuación se remojan los pequeños trozos de la corteza del árbol en agua, se pisotean, se cuecen hasta que rompa el hervor y se golpean con un mazo pesado para separar y extraer las fibras de celulosa. Los expertos creen que Cai Lun probablemente experimentó este proceso en un laboratorio antes de comenzar con la producción de papel a gran escala. Muchos de los pobladores de Heshui dicen ser descendientes de Cai Lun. Ellos dicen que fabrican el papel de la misma manera que lo hizo su famoso antepasado. Esta afirmación ha sido confirmada por los expertos que han estudiado las técnicas para la fabricación del papel empleadas durante la dinastía Han, hace 2000 años. Los expertos han comprobado que las técnicas empleadas actualmente para la fabricación del papel son idénticas en todos los aspectos a las usadas en tiempos antiguos, a excepción de un paso. La única diferencia es el proceso de filtrado y lavado de la pulpa para la fabricación del papel. En Heshui, los fabricantes de papel emplean hoy en día una malla metálica plegable durante el proceso de filtrado y lavado de la pulpa. De esta manera, la hoja de papel húmeda adquiere mayor resistencia y se retira de la malla metálica con mayor facilidad. Las mallas metálicas empleadas durante el proceso de filtrado y lavado de la pulpa en la dinastía Han no podían plegarse. Así, la hoja de papel debía permanecer en la malla metálica hasta secarse. Dark Hunter fue un erudito estadounidense que siguió los métodos tradicionales de fabricación de papel y visitó China a principios del siglo pasado. En la ciudad de Foshan, en la provincia de Guangdong, tomó una fotografía del proceso de filtrado y lavado de la pulpa de papel y la incluyó en su libro Fabricación de papel, la historia de una antigua técnica artesanal. Finalmente, el problema de adherencia del papel húmedo a la tela metálica fue solucionado. Los fabricantes de papel desarrollaron un método que consistió en la preparación de una solución obtenida por ebullición de especies de kiwis silvestres, raíces de pinos y otras plantas. La aplicación de esta solución permitía el fácil desprendimiento de la hoja de papel húmedo de la tela metálica.
Antes de que Cai Lun inventara el papel en China, en otros países se emplearon materiales más ligeros y convenientes para la escritura. Los antiguos egipcios escribieron sobre hojas de papiro obtenidas del tallo de esta planta, que crecía abundantemente a orillas del Nilo. Para su elaboración, primero se remojaba la planta de papiro, luego se cortaba en tiras largas y delgadas y se colocaban alternativamente en capas horizontales y verticales, y por último se prensaban las tiras para que la savia actuase como adhesivo. Ellos escribieron y pintaron sobre hojas de papiro. Más tarde, el uso del papiro se extendió por Europa y todo el mundo árabe. La palabra papiro dio origen a la palabra inglesa paper. El papel ha transformado nuestro mundo. El primero de Europa se hizo a finales del siglo VIII, pero se había inventado en China 1000 años antes. La muestra más antigua, datada en el año 100 a.C., se descubrió en una tumba cerca de Xi'an, en China occidental. Los prisioneros chinos transmitieron su forma de hacer papel a sus captores árabes en el siglo VIII. Los secretos de su arte fueron revelados a los europeos en los siglos XII y XIII. La primera imagen de la elaboración de papel en Europa muestra herramientas y métodos similares a los usados por los primeros productores chinos. El padre Ricci se asombró de que los chinos usaran papel para imprimir. Es cierto que los chinos conocían el arte de la impresión desde hace al menos 5 siglos. La sencillez de su método puede explicar la cantidad de libros en circulación y los precios ridículamente bajos a los que se venden. Los chinos grababan el texto en planchas de madera, le aplicaban tinta y frotaban el papel encima. Los jesuitas adoptaron esta técnica para la producción masiva de literatura cristiana. ¿Por qué se inventó la impresión en China? Lo que la originó realmente puede resultar una sorpresa. El libro impreso más antiguo encontrado, datado en el año 868, procede de China. Es el texto completo del clásico budista Sutra del Diamante, descubierto entre un montón de manuscritos ocultos en las cuevas de Dunhuang, en la China occidental. El objetivo de los fieles era convertirse en una réplica de Buda, por lo que el acto de copiar textos sagrados se convirtió en una forma de adoración. Y así, los chinos budistas desarrollaron la impresión en tablas de madera. El respeto por la impresión continuó en el país. Este grabado del siglo X representa a un impresor recompensado con 2 hijos estudiosos por haber impreso libros budistas y taoístas. Durante siglos, la única forma de impresión conocida en Occidente no fue para hacer libros o periódicos, sino papel moneda. En el siglo X, en China ya se imprimían billetes. Se le llamaba dinero volador por su tendencia a salir volando. Pero fue en el siglo XIII, bajo mandato del emperador mongol Kublai Khan, cuando empezaron a emitirse billetes a gran escala. En 1260, los billetes se convirtieron en la única moneda de cambio en el imperio. Ayudaron al comercio al sustituir a las pesadas bolsas de monedas.